Vamos a suponer que tú estás tranquilo ahí en la calle y estás viendo que un auto pasa de un lugar A a un lugar B. Estás viendo que este auto se mueve a una velocidad y te da curiosidad saber a qué velocidad se mueve este auto. Entonces lo que necesitas es saber la velocidad del auto. Para saber ello, necesitas variables. Para cada problema que uno quiera solucionar, necesitas saber bien e identificar sus variables. En este caso vamos a identificarlas solamente con el hecho de que tú estés ahí observando y conociendo la distancia en la cual se ha trasladado ese auto de ese punto A a ese punto B, tú sabrías la variación de la distancia, y si calculas el tiempo desde que viste el auto hasta donde terminaste de verlo, tendrías una velocidad llamada la velocidad media. Esto quiere decir de que la velocidad media vendría a ser igual ¿a quién? Vendría a ser igual a la variación de la distancia, que en este caso son tus 200 metros, con respecto de un tiempo que tú has calculado, que vendría a ser de 5 segundos. Vamos a suponer que sean de 5 segundos. Entonces, este carro, este auto, se está trasladando a una velocidad media de ¿cuánto? Dividimos. 200 entre 5, 40. ¿40 qué? 200 eran metros. 5 eran ¿qué? Segundos. O sea, 40 metros sobre segundos. Entonces, ya tienes tu velocidad media. Mira qué fácil es. Ahora, si quieres hallar una velocidad instantánea en un instante de tiempo, quiere decir que vamos a suponer que no tienes todo el tiempo, pero quieres saber en un pequeño instante de tiempo cuánto es la velocidad, entonces significa que tú vas a hacer que tu tiempo, el tiempo que tú estás empleando, lo vas a aproximar, vas a tratar de hacer de que ese tiempo se aproxime a cero. ¿De quién? De tu coordenada espacial. ¿Cuál sería esa coordenada? Es una coordenada que le vamos a llamar una coordenada de X porque estamos hablando de un auto que se traslada. Sería una coordenada en X, vamos a llamarlo así, solo por términos. Vamos a decir que esa coordenada es coordenada en X. ¿Con respecto de quién? Con respecto del tiempo. ¿Por qué con respecto del tiempo? Porque cuando nosotros trabajamos con variables, tenemos que identificar cuál es tu variable dependiente y cuál es tu variable independiente. Tu variable independiente vendría a ser aquella variable que no depende de las demás. Es una variable que no va a cambiar. Tu tiempo no cambia. ¿O acaso hemos visto el tiempo detenerse? ¿O acaso hemos visto al tiempo retroceder? No, es una variable independiente el tiempo. Tenemos esa ventaja y tenemos una coordenada espacial que sí depende del tiempo. O sea, nuestra variable dependiente vendría a ser nuestra coordenada espacial y la variable independiente vendría a ser el tiempo. Ahora, este límite cuando t tiende a cero, ¿de quién? ¿De quién? De la variación de tu coordenada, o sea, de esa variación que habíamos dicho, bueno, aquí está variando 200 metros, y dividido entre la variación del tiempo. Entonces, esa cosita que acabamos de pensar, esa cosita que acabamos de analizar, se le llama derivada. A eso se le llama derivada. ¿La derivada de quién? La derivada de X con respecto del tiempo. O sea, estamos hablando de que la derivada tiene dos términos, tiene dos variables. Uno, la variable dependiente, que vendría a ser la que va arriba en el numerador, y la variable independiente, la que va en el denominador. Entonces, nosotros cuando nos referimos a hallar una velocidad en un instante, velocidad instantánea, nos estamos refiriendo justamente a la derivada ¿de quién? De X, nuestra coordenada que habíamos dicho que le vamos a llamar X, ¿con respecto de quién? Con respecto del tiempo. Y si aún no te ha quedado claro lo que es la derivada, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos a dos astronautas que están en el espacio flotando libremente. Y vamos a ponerles nombre para visualizarlos mejor. Uno que se llame Copito, el otro que se llame Hipatio. Estos dos astronautas se encuentran flotando libremente en el espacio exterior y
se empujan entre sí. Estos astronautas quieren hacer algún juego, quieren jugar con la gravedad, etc. Entonces estos se empujan entre sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que están aplicando una fuerza entre ellos. Esto quiere decir de que están haciendo de que el momentum lineal se conserve. Y por la tercera ley de Newton nosotros sabemos que las fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Esto quiere decir de que los impulsos que están efectuando entre ellos son iguales y opuestos entre sí. O sea, quiere decir de que las fuerzas ejercidas, estas fuerzas internas, tanto de Copito como la fuerza interna de Hipatio, vendría a ser una razón de cambio del momentum lineal con respecto del tiempo. Y a esto nosotros le llamamos la derivada del momentum lineal con respecto a t, que vendría a ser nuestra variable independiente, el tiempo. O sea que la derivada del momentum lineal de Copito con respecto a t vendría a ser igual a la fuerza ejercida de Hipatio contra Copito. Y la derivada de Hipatio del momentum lineal de Hipatio con respecto a t vendría a ser la fuerza ejercida de Copito hacia Hipatio. Y suponiendo que nunca haya sido al espacio, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tengamos una caja que está siendo elevada. Y como la derivada y la física está presente en todas partes, nos da la curiosidad ahora de saber cuánto es la potencia que se necesita para poder elevar la caja. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Nuevamente, identificamos nuestras variables. ¿Cuáles serían nuestras variables? La variable independiente, el tiempo. Y la variable dependiente vendría a ser el trabajo. ¿Ok? Si queremos saber la potencia, solamente sería el trabajo con respecto del tiempo. Pero si estamos hablando de una potencia instantánea, nos estamos refiriendo a el límite cuando este tiempo tiende a aproximarse a cero. ¿De quién? De la variación del trabajo con respecto al tiempo. Y viendo todos estos ejemplos, nos estamos dando cuenta de algo muy importante. Queremos saber qué es la derivada. ¿Qué sería la derivada? Viendo esto, notamos una similitud en todos estos. Y no solo estos, hay muchísimos más ejemplos en los cuales nosotros podemos ver dónde se aplica la derivada. Pero ¿qué es la derivada? ¿Cuál sería? Es la razón de cambio. Es una razón de cambio que hemos visto, pero una razón de cambio instantáneo con respecto a una variable independiente. O sea, quiere decir de que estamos hablando de una razón de cambio instantáneo con respecto a la variable independiente que estemos tomando, ya sea el tiempo, ya sea una coordenada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya dejado en claro un poco más lo que es la derivada.